Tengan un buen día a todos. Vamos a continuar con la clase que se ha estado dando. En este momento vamos a ver la segunda parte. Recuerda que estamos viendo los dos pactos. Ya vimos el primer pacto de Dios con Israel y en este caso vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. Decirles que el material de este estudio se les va a dejar en la descripción de este video para que si ustedes lo quieren revisar, ustedes lo quieren ver, ahí va a estar para que, pues la idea es que sirva para todos nosotros. Vamos a ver entonces el pacto de Dios con Abraham y vamos al libro de Génesis. Vamos de igual manera a tratar de resumirlo, ya que también el contenido es bastante, pero vamos a tratar de resumirlo para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3 dice de la siguiente manera. Si usted tiene Biblia, usted lo puede dar lectura ahí donde lo está viendo. Dice así, de la siguiente manera. Génesis 12, verso 1 al verso 3 dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Notemos algo acá, hermanos, en estos versículos de la descripción que deja el escritor de Génesis. Y nos deja en claro, o nos deja a ver a nosotros de que hay un pacto acá, o acá hay una promesa que Dios está haciendo. Y en esta situación es algo que está haciendo con Abraham en este caso, se llamaba Abraham. No se llamaba Abraham todavía. Y lo que Dios está diciendo es: haré de ti una nación grande. Y en ti, dice los versículos estos, serán benditas todas las familias, todas las naciones. El primer pacto, que es en este caso, que es el que estamos viendo, fue con Abraham. Fue mucho antes del que ya expliqué o di la clase pasada. Fue mucho tiempo antes de que Dios hiciera pacto con Israel, que ya lo vimos y no hay ningún problema. Pero hay un pacto que Dios había hecho anteriormente al pacto que Dios hizo 430 años después, cuando sacó a Israel de Egipto. Voy a refrescarle un poco lo que la clase pasada dije, que habían dos situaciones o dos cosas importantes para poder hacer un pacto. Dos cosas muy importantes, esenciales. Vimos que el pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto donde los dos estaban obligados, o los dos más bien tenían que hacer algo. Pero en esta situación, el pacto que Dios hace con Abraham es diferente, porque ya es un pacto unilateral, solo uno tiene que hacer algo. Dios acá lo que le dice a Abraham: vete de tu tierra, sal y al lugar donde no conoces, y yo voy a hacer de ti una nación grande. En ti van a ser benditos todos. Y quien está haciendo algo acá es Dios. Pero ahora, ¿cuál es ese pacto que Dios está haciendo acá con Abraham? El pacto que Dios está haciendo aquí con Abraham está diciendo: la humanidad tendrá una oportunidad. La humanidad en el tiempo futuro va a tener una oportunidad. Y está diciendo: todas las familias tendrían una promesa o tendrán una promesa.
Ese es el pacto que Dios está haciendo acá con Abraham. Si tú cumples, si tú obedeces, si tú vas y crees y te mueves en fe y tienes fe de lo que yo te estoy diciendo, yo voy a sellar ese pacto. Y yo lo voy a cumplir. Lo que Dios está diciendo es: todas podrían entrar al lugar santísimo. Recuerde que en el pacto que Dios hizo con Israel, pues no todos podían entrar al lugar santísimo. Y en este pacto que Dios está haciendo con Abraham, en este se iban a poder entrar todos al lugar santísimo. Todos podrían adorar. Caso contrario, con el pacto pasado con Israel, que no era permitido todos. Solo era un pueblo elegido, pero aquí este pacto que Dios está diciendo, que está haciendo Dios con Abraham, pues aquí ya entran todos. Y ese es el pacto que Dios está diciendo: todos van a poder entrar, pero eso es para futuro. Ahora, ¿cómo se ratificó? Recuerde que el pacto que hizo Dios con Israel se ratificó con animales, con sangre. Cuando Moisés toma la sangre de las tazas y empieza a rociarle al pueblo, ahí se ratificó, se necesitó sangre. Ahora, ¿cómo se ratificó también este pacto? Dice Génesis capítulo 15, este es un pacto que Dios está haciendo exactamente con el pueblo, con Abraham, y vamos a ver cómo también fue ratificado este pacto. Dice Génesis capítulo 15, verso 5. Vamos a leer unos versos y nos vamos a ir trasladando de un verso a otro para no darle lectura a todos estos versículos. Dice Génesis capítulo 15, verso 5, dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Lo llevó fuera y le dijo Dios a Abraham: ve arriba, mira el cielo, ¿puedes contar las estrellas del cielo? Abraham dijo: pero no puedo contarlas. Bueno, ¿sabes qué dijo Dios? Así va a ser tu descendencia. Dice el verso 9. Pasémonos al verso 9, siempre del capítulo 15. Dice de la siguiente manera: y le dijo, miren lo que Dios está diciéndole. Ya le hizo una promesa, ya le dijo, vamos a hacer un pacto. Ahora Dios le está diciendo cómo se va a ratificar ese pacto. Cómo es que todos van a poder adorar. Cómo es que todos van a poder glorificar el nombre de Dios, ya no solamente un pueblo, sino ahora todos. ¿Cómo? Ahora Dios le dice a Abraham, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Verso 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad uno frente a la otra, mas no partió las aves. ¿Qué es lo que hace este hombre? Cortar los animales y los corta por mitad y los pone frente a frente. Y yo quiero que le ponga atención a esto, porque es acá donde Dios también ratifica el pacto con este hombre llamado Abraham. Verso 17 y verso 18 dice así. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día, escuche lo que dice el verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí lo vamos a dejar. En aquel día hizo un pacto Jehová con Abraham. ¿Cómo lo hizo? Pasó, dice el escritor, que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, dice que pasaba por entre los animales. O sea, porque ahí se partió
los animales y quedaron frente a frente y por ahí pasaba. ¿Quién? O sea, la presencia de Dios. O sea, porque el pacto lo iba a ratificar Dios mismo. No iba a ser, porque este pacto es unilateral. O sea, solo una persona tiene que hacer algo para que el pacto pueda ser ratificado. Y en este caso, el verso 17 dice, quien ratifica el pacto es Dios. Quien se aparece en ese horno humeando, lo que se veía, y esa antorcha que pasa por en medio de los animales, es Dios, es una simbología. Es una simbología, claro, de la divinidad, claro, de Dios. Y quien está haciendo, sellando, ratificando el pacto, es Dios mismo. Lo que trato de decir, hermano, entonces es que este es un pacto de gracia. De gracia porque Abraham no hizo nada. Quien está haciendo las cosas acá es Dios. Dios solo lo llama y lo que le está diciendo es, tenés que tener fe en lo que yo estoy diciendo, a lo que no estás viendo, pero va a haber una nación grande. En ti serán benditos todos. Pero Abraham no tenía que hacer nada más, solo creer. Creer en lo que Dios estaba diciendo. Ahora, entonces, acá vemos, hermanos, que Dios mismo es el que ratifica este pacto cuando pasa la antorcha por en medio de aquellos animales cortados a la mitad. Esto recalca que Dios otorgó el pacto. Abraham no hizo ni recibió nada para ratificar el pacto. Quien está sellando, ratificando el pacto en estos versículos es Dios. Entonces, el pacto es unilateral. Solo una está en condiciones de hacer o de cumplir con el pacto. Y en este caso, quien está cumpliendo es Dios. Y a Abraham, pues no le toca hacer absolutamente nada. Dios proveyó todo por medio de la simiente. Siendo un pacto unilateral, también podemos decir que es un pacto o es un pacto incondicional. O sea, no hay condiciones. No se le dijo a Abraham, si tú vas allá, te daré esto o tú tienes que darme esto. No hay condiciones como el pacto que vimos con Israel. Que Moisés empezó a leer y ellos dijeron, haremos todos y vamos a cumplir todo. No, en este pacto no, el único que está haciendo las cosas acá es Dios. Dios está proveyendo todo, por eso es un pacto unilateral, pues Dios proveyó todo por medio de Él mismo. Entonces es un pacto, hermanos, incondicional, porque Abraham, ¿qué fue lo que se le pidió a Abraham? Abraham se le pidió fe. Cree en lo que te diré y lo que tienes que hacer y lo que hay allá después. Y eso fue lo que hizo Abraham, el patriarca, le creyó a Dios. Pero quien está sellando todo es Dios. O sea, aquí hay un pacto, hermano. Está ratificado. Hay un simbolismo de que cómo se iba a hacer, cómo se iba a cumplir. Pero realmente no es aquí el cumplimiento. Aquí se sella. Pero ¿a dónde se cumplió? ¿A dónde? Vamos a leer en Gálatas, quizás verso que usted conoce. Vamos a leer el Gálatas capítulo 3, verso 16 al 18. Recuerde que ya el pacto está ratificado, hay una simbología de que cómo se iba a ratificar, pero recuerde que el pacto, para que pueda tener validez, se necesitaba sangre. Y solo hay una simbología donde pasó Dios por en medio, como quien está diciendo, yo voy a hacer todo. Tú solo crees, tú solo tienes fe, yo voy a hacer todo. Ahora vamos a ver el cumplimiento de este pacto. Dice Gálatas capítulo 3, verso 16 al verso 18, dice así de la siguiente manera.
Ahora bien, escuche, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El verso comienza diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas que yo le explicaba al principio, las promesas de que iba a tener una nación tan grande, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, de que todos iban a poder entrar al lugar santísimo, de que todos iban a poder adorar. A Abraham fueron hechos, pero el cumplimiento está aquí en la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Es Cristo. Verso 17 dice, esto pues digo, el pacto, escuche, previamente ratificado por Dios. Oiga lo que estoy diciendo, ratificado no por Abraham, por Dios, para con Cristo. Escuchen, ¿para quién ratificó Dios el pacto? Dice, para con Cristo, porque aquí venía el cumplimiento. Escuchen lo que dice, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Por eso le decía al comienzo que el primer pacto es este, pero no había el cumplimiento todavía. Y 30 años después, vino la ley y hizo pacto Dios con Israel. Pero la Biblia deja claro que aunque la ley vino 430 años después, el pacto que fue ratificado anteriormente, previamente ratificado, no lo abroga la ley, no lo invalida. O sea, está hablando claro la palabra de Dios y está diciendo que el pacto anterior, que fue el primero, aunque vino la ley, es un pacto diferente. No se cumplió ahí en Israel. No se cumplió esa promesa que Dios hizo a Abraham de que en él iban a ser benditas toda la familia de la tierra. No tuvo cumplimiento con el pacto de Dios con Israel. Está teniendo cumplimiento aquí cuando Cristo viene. Porque recuerde que se necesita sangre para rectificar el pacto. Y cuando vimos en el capítulo 15, lo único que parten los animales y el horno humeando que veía Abraham y que pasó la antorcha por en medio de los animales, solo es una simbología de lo que Dios está ratificando y lo que se ve y lo que vendría en el futuro. Dice el verso 18, porque si la herencia, escuche, es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia la obtendremos no por la ley, sino por la promesa que se le hizo a ¿quién? A Abraham, donde todos van a tener la oportunidad de entrar, donde todos van a poder entrar al lugar santísimo, donde todos vamos a poder adorar. Ya no solo es Israel. O sea que la Biblia deja claro, este es un pacto muy diferente. Y el que Dios le hizo a Abraham, eso es una promesa, pero también es diferente. Pero aquí, hermanos, es donde tenemos el cumplimiento. Y dice la Biblia que aunque la ley vino 430 años después, la promesa que Dios le hizo a Abraham no la invalida la ley. Aunque vino después y se ratificó un pacto, o sea que son pactos diferentes. En la clase pasada decía yo que hay diferentes pactos y los encontramos y todos tienen un cumplimiento diferente, o sea, no es de la misma manera. O sea, y que estamos viendo, que es el pacto con Abraham, no, la ley no lo puede invalidar, porque este es un pacto, hermano, de gracia. Esto es para todos. Ya no solamente es para algunos, es para todos. Ya no solamente es, como se decía allá en Israel, solo es para ustedes. Decía Moisés, es para los que estamos aquí hoy, decía Moisés, cuando le estaba dando lectura a la ley, se lo decía al pueblo, para los que estamos aquí hoy, nosotros, no nuestros vecinos, pero la promesa que fue para Abraham
ya sí, ya nos encerraba absolutamente todo. Le voy a decir por qué. Porque ya la gracia es para todos. Y ese pacto es para todos. Y yo no hago nada. Usted no hace nada. Nadie hace nada. Quien hizo todo fue Dios al mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 1, verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, escuche, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice el apóstol Pablo, si ustedes permanecen firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio que habéis oído, en la cual ese Evangelio se predica en todo, dice el apóstol Pablo, en toda la creación, hay una esperanza, dice Pablo, de lo cual yo fui hecho ministro. Y caso contrario era la ley. Caso contrario, porque era solamente para el pueblo de Israel. La ley era para Israel. La gracia es para todos, dice Colosenses, porque ese evangelio se predica a toda la creación. O sea que aquí se está cumpliendo el pacto que Dios le había dicho a Abraham: van a ser en ti bendita todas las familias, todas las naciones entrarán. Ahora Pablo está diciendo exactamente lo que a Abraham Dios le había dicho. Está diciendo el apóstol, el evangelio ahora se predica en toda la creación. ¿Cómo fue el cumplimiento de ese pacto? A través de la simiente es Cristo. ¿Y cómo fue que se cumplió? A través de que Él murió en la cruz del Calvario. Ahí se ratificó porque ahí se cumplió porque ahí hubo sangre. Ahí terminó de Dios decir de hacer su cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, porque se necesitaba sangre para poder hacer el cumplimiento de lo que Dios había dicho, o de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. La gracia, hermano, entonces es para todos, porque el evangelio se predica en toda la creación, en toda, pero la ley solo era para Israel, para ellos. No cubría a los demás, a menos que aquellos que llegaban y pasaban el proceso para poder ser adheridos al pueblo. Pero a lo contrario, no. Por ahí estaban todas las naciones alrededor, pero no las cubría, porque era un pacto condicional, con condiciones, donde los dos tenían que hacer algo, y recordándoles también que si uno no hacía algo de lo que se había establecido, de lo que se habían llegado a acuerdo, pues el pacto quedaba invalidado. Y dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice de la siguiente manera, verso 14, 9, 14, dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Dice el escritor. Es una pregunta. ¿Cuánto más va a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Limpiará vuestras conciencias, porque eso es lo que hace la gracia. La gracia purifica la conciencia. ¿Y la ley qué es lo que hacía? ¿Cómo se purificaban? La ley solo purificaba la carne. Si tocaba a un muerto o si alguien se moría por ahí, pero no estaban ellos cerca, tenían que purificarse. Si hacían algo incorrecto, tenían que purificarse. Para entrar al templo tenían que purificarse.
Si la mujer tenía relaciones o las personas tenían relaciones sexuales, tenían que purificarse. Si la mujer tenía la menstruación, tenía que purificarse. ¿Qué es lo que purificaba la ley? El cuerpo. Pero la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia, nuestras obras muertas. Eso es lo que purifica. Aquello que está ahí, que es pecado, que está muerto, eso es lo que purifica a Cristo y nos da vida. Pero la ley, lastimosamente, pues solo purificaba el cuerpo de las personas, porque eso era la ley. Y dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Ya le hemos dado lectura en la primera clase que dimos de esos dos pactos, capítulo 3, en el verso 3, y póngale atención. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Porque sabe algo, la gracia es escrita en nuestros corazones, pero la ley, ¿a dónde era escrita? En tablas de piedra. La ley fue escrita en piedras donde Moisés subió, o cuando él las destruyó y Dios le dijo, haz de otras piedras y escribe ahí tú, hazlo tú, escríbelas. Porque eso es lo que hacía la ley. Fue escrita, la gracia ahora es escrita en nuestros corazones. Aquí está la ley, escrita en nuestros corazones. O sea, quiere decir que nosotros sabemos que hay alguien a quien nosotros nos debemos y es a Dios. Sabemos que hay alguien a quien nosotros le debemos respeto y es a Dios. Pero la ley se tenía que ir a sacar de allá del cofre para poderle darle lectura. Ahí estaban los mandamientos escondidos, ahí estaban, pero ahora no están escondidos. Ahora la gracia está en nuestros corazones. Ahí ha sido escrita y ahora nosotros podemos saber lo bueno y lo malo y hacer las cosas de la manera correcta. Y dice Hebreos capítulo 10, verso 9, 10:9 dice de la siguiente manera: y diciendo luego, y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Escucha lo que dice el texto, para establecer esto último, porque la gracia cuando Jesús muere se estableció. Y estamos hablando de un pacto de gracia, ¿no? Porque nosotros no hemos hecho nada. A nosotros se nos pide la misma cosa que se le pidió a Abraham. Abraham no hizo nada. A nosotros se nos sigue pidiendo lo mismo, fe. En aquel personaje que no lo vemos, pero se nos dice, o en aquellas cosas que se nos han prometido, se nos pide fe. Porque eso es la gracia. La gracia se estableció a través de que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Hay una gran diferencia, porque el texto dice que quita lo primero para establecer esto último. O sea, la gracia se estableció y la ley fue abolida. Y eso es una gran diferencia, hermano, que nosotros debemos de entender. Que nosotros no estamos bajo ese pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros estamos bajo el pacto que Dios hizo con Abraham, donde nosotros no hemos hecho nada. A Israel sí se le pedía hacer algo, a nosotros no se nos ha pedido hacer absolutamente nada. Y dice Hebreos capítulo 9, verso 11 al verso 13, dice de la siguiente manera, capítulo 9, verso 11 al verso 13, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino, escuche esto, por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más, dice el verso 14, la sangre de Cristo. La gracia vino a través de la sangre de Cristo. Y la ley vino a través, dicen estos versículos, a través de la sangre de animales. Hay una gran diferencia. Porque la gracia se estableció a través de que Jesús muriera en la cruz. Pero ahí se cumplió el pacto que Dios dijo con Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero el pacto que Dios hizo con Israel se cumplió a través de una sangre de animales, a través de becerros, de cenizas, de carneros, que se le tuvo que rociar al pueblo. Ahora, esos animales que no podían hacer perfecto al hombre, porque el único que perfecciona al hombre es Jesucristo. Y la sangre de Él es la manera como Dios cumplió su pacto. Esa promesa donde ahora todos podemos entrar y adorar y glorificar y santificar el nombre de nuestro Dios. Vamos concluyendo, hermanos. El antiguo pacto debemos de entender que fue abolido por la sencilla razón, lo voy a repetir en esto, porque ellos lo invalidaron. Y recuerde, ellos estaban obligados a hacer lo que Dios les pedía que hicieran, pero ellos no lo hicieron. Y recuerde que si uno de los dos no cumplía con las reglas del pacto, totalmente quedaba abolido. Entonces, ¿quién no cumplió? Fue Israel. Ahora les recuerdo que estamos bajo el pacto de gracia, nuevo pacto, porque nosotros no hemos hecho nada. Ese fue el cumplimiento, donde ahora todos entramos, esa promesa, y que usted y yo no hacemos nada. Es por gracia que somos salvos. Es por pura gracia que usted y yo debemos de tener fe en Cristo. Está vigente ese pacto. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano, que nosotros venimos de ese nuevo pacto y hacemos las cosas que Cristo dice. Y en el antiguo pacto, o el pacto que Dios hizo con Israel, habían muchas cosas ahí, y que todavía la gente lo sigue practicando. Habían leyes. Recuerde que hubo un verso donde le dije que habían leyes, mandamientos, y habían cosas que Dios les había dicho que hicieran, pero lastimosamente pues la gente no ha entendido que ese pacto fue abolido no porque Dios quiso, sino porque Israel mismo lo abolió. Ellos mismos no cumplieron con las condiciones del pacto. Le recuerdo, estamos bajo el pacto de gracia. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada. Y aquí está el cumplimiento, donde usted y yo lo único que necesitamos es fe para creer en nuestro Señor Jesucristo y poder dirigirnos hacia la vida eterna. Dios le bendiga en este día y espero que sea de bendición para usted esta clase de ahora.